Hola, el Señor te bendiga. Muy buenos días. Hoy quiero compartir algo que tiene que ver con el capítulo 29 y el capítulo 30 del libro de Éxodo. ¿Sí? Estamos haciendo este recorrido y vemos en el capítulo 29 cómo la atención está centrada en la consagración de Aarón y de sus hijos. Dice el capítulo 29 que los animales que se debían sacrificar para esta consagración tenían que ser animales sin defectos. La sangre de estos animales eran colocada en primer lugar en el altar, sobre el altar del sacrificio, pero también se debía colocar en el dedo pulgar derecho, en el lóbulo de la oreja derecho y en el dedo pulgar del pie derecho. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con lo que nosotros oímos, las cosas que tomamos, ¿sí? Es imposible tomar las cosas si no utilizamos el pulgar, ¿sí? Y dónde vamos, símbolo de una vida coherente, ¿sí? Lo que oigo, lo que tomo y hacia dónde voy, todo tiene que estar en la misma dirección, ¿sí? En todo esto vemos cómo la vestidura que vimos el día de ayer tenía la función específica de atraer la atención del pueblo. ¿Por qué? Porque claramente, como lo vemos desde el Génesis, Eva fue engañada por su vista. Y como Dios sabe perfectamente que nuestro sistema visivo es más fácil de ser atraído que nuestro sistema auditivo, ¿sí? Entonces, lógicamente, las vestiduras atraían mucho más que las palabras del sacerdote. ¿Por qué? Porque toda la vestidura sacerdotal traía a la memoria la obra de Dios en el pueblo de Israel, ¿sí? La descripción que hacemos allí tiene que ver con cómo se vestían los sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con el apóstol Pablo, que en su carta a los Romanos capítulo 13 dice que nosotros debemos desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre conforme a Cristo. Este santuario, llamado el tabernáculo, tenía la función de atraer al pueblo a la presencia de Dios. En este caso, el pueblo de Israel debía atraer a las demás naciones, tal como lo dice Deuteronomio 4, del 5 al 8. Allí el Señor le dice al pueblo de Israel que ellos deben mostrar qué bueno es tener un Dios como el que tiene Israel. Es decir, Israel debía ejercer una fuerza centrípeta, atrayendo a las demás naciones a que conozcan al Dios de Israel. Contrario es lo que sucede en el Nuevo Testamento, con la venida del Espíritu. Jesús dice que cuando venga el Espíritu seremos testigos. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Esto está hablando que en el Antiguo Testamento la fuerza que Dios utilizaba era una fuerza centrípeta y en el Nuevo Testamento esa fuerza se invierte y la llamamos fuerza centrífuga, ¿sí? En el capítulo 30 vemos algunos detalles sobre el altar de incienso, el dinero del rescate, una cosa bastante rara para nosotros, el lavacro de bronce, el aceite de la unción. Es decir, no tenemos el tiempo para describir todo esto, pero sí lo que podemos decir en cuanto a esto es que, por ejemplo, cuando pensamos en el altar de incienso, los estudiosos hebreos continúan repitiendo que la palabra incienso se escribe con la Q, la T, la R y la T, y equivale a las primeras letras de 4 palabras que toda oración debería tener. Y es Kadosh, que implica santidad, Taher, que significa pureza, Rahmin, que significa compasión, y Tugog, que significa esperanza. Incienso es la suma de la santidad, la pureza, la compasión y la esperanza. Todo eso lo unimos en una sola palabra. Es extraordinario. Comprender de pronto que el dinero del rescate, dice el capítulo 30, que era algo que todos los varones tenían que ofrecer. Los varones de más de 20 años debían pagar para que sus vidas sean rescatadas. Pero cuando llegamos
a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: recordad y sabed que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué bueno que tengamos en estos dos versículos de la primera carta de Pedro parte de lo que dice Éxodo 29, cuando habla de que el cordero debe ser sin mancha, el animal sacrificado era sin mancha, y dice Pedro que nosotros fuimos rescatados, no con oro o con plata, no, con la sangre de Cristo. El lavacro de bronce, que también está allí en el capítulo 30, lo usaban los sacerdotes, y ellos, si bien estaban consagrados para ser sacerdotes, el hecho de que tuvieran que lavarse todos los días de sus impurezas nos recuerda a nosotros hoy que no hay día en el cual no necesitemos ser limpiados por la sangre de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y hacer aquello que la Escritura nos dice. El aceite de la unción era el aceite preparado de una manera específica y Dios no aceptaba que se preparara el aceite de otra forma. Termina el capítulo 30 diciendo que quien ose preparar el aceite de la unción de una manera diferente a como está hecho, morirá. Estas advertencias lógicamente nos sirven hoy para que cultivemos una relación con Dios tal y cual Él nos la propone en su palabra. Seguimos el día de mañana con Éxodo 31 y 32. Dios te bendiga.